La España rural, en la época del cine mudo, estaba muy lejos de ser un paraíso. Sus gentes no vivían en la Arcadia feliz que retrata esta secuencia, sino desamparadas por el Estado y sojuzgadas por los caciques, en una sociedad atrasada, empobrecida e inculta. Sin embargo, la dramática realidad española no parecía interesar a nuestro cine, que se limitó a producir películas de evasión para un público que vivía agobiado por los avatares políticos. Estas cosas así un poco de temas escabrosos o políticos no interesaban. La línea del público quería ir al cine, no romperse la cabeza, pasar un rato tranquilo, y después poderlo recordar en casa si era guapo el protagonista, si llevaba este vestido, si cuando se sonreía o cuando lloraba. Las películas donde se retrataba la miseria fueron contadas excepciones en un país que sumaba 8 millones de pobres y más del 50% de analfabetos. La desesperación ante una sociedad sin salidas jamás se valoraba como trasfondo explicativo de las conductas de los personajes. Frente a jornadas de 10 horas y salarios insuficientes, nacía un fuerte movimiento obrero organizado en la UGT y la CNT, cuyos sueños de revolución les convertirían en protagonistas de la historia, pero nunca en protagonistas de películas que parecían ambientadas en un reino imaginario. Nuestro cine mudo se mantuvo totalmente ciego ante los graves problemas que España vivía. Ni una sola película habla del profundo malestar social del momento, ni recoge las reivindicaciones obreras o el clima de crispación y de enfrentamiento que finalmente condujo a la guerra civil. El cine era un simple pasatiempo que daba una visión de España totalmente falsa y alejada de la realidad. En los escasos argumentos desarrollados en ambientes obreros, las diferencias de clase se superaban gracias al amor y la comprensión mutuas, una tesis muy cara a la derecha de entonces, y que reducía los problemas a cuestiones sentimentales. Cuanto más se acerca el cine español mudo a la realidad, pues es justamente en sus principios, cuando se firman pues salidas de los obreros de la fábrica. Es difícil saber los motivos de esto, pero es evidente que lo que pide el público, aparentemente al cine español de esa época, y que los productores quieren complacer, es películas de evasión, películas de folclore, películas de gitanas, películas de panderetas, etcétera, etcétera. El único reflejo político de la época en el cine se encuentra en los documentales, que recogían imágenes de los acontecimientos históricos más destacados, rodados tanto por operadores españoles como por corresponsales extranjeros. Con los noticiarios cinematográficos nacía un nuevo medio de comunicación, pero ello no significaba una aproximación de nuestro cine a la realidad.
ya que las películas de ficción se mantenían ajenas a la situación política del país, acaso con la excepción de la Guerra de Marruecos. La izquierda, que hasta empezada la guerra civil no entendería el poder del cine, permitió que los medios de producción quedasen en manos conservadoras. Las escasas dramatizaciones de hechos políticos obedecieron a meros propósitos documentales, como este asesinato de Canalejas en el que debutó como actor Pepe Isbert. La intención crítica brotaba en cortos de dibujos animados, fruto del auge de las revistas satíricas. Pero se trataba de breves complementos a una programación en la que el cine político no existía. El cine nunca ha sido tan político como el teatro. En el teatro se reflejaba mejor todo eso. El cine era más superficial. En el teatro se reflejaba más todo eso, como se puede ver en las comedias de Valle Inclán, del propio Benavente. Es distinto. El cine era más superficial, sencillamente. Que Sherlock Holmes viniese a luchar contra el anarquismo sirve como ejemplo del enfoque con que nuestro cine mudo redujo las cuestiones políticas. Este barullo, para evitar un atentado en el balneario de La Toja, constituye una de las pocas y lamentables referencias a las luchas sociales del momento. La censura fundamentalmente fue censura moral, no censura política, porque la censura política empieza en España ya con la llegada de la República y posteriormente, a partir del año 37, bueno, con el régimen de Franco. El caso es que jamás se criticaba desde la pantalla a la clase dirigente, ni tampoco al funcionariado, pese a constituir una casta popularmente envidiada y denostada. Sirve como excepción este soborno en La Condesa María, película cuyo talante conservador garantizaba la pluma de Luca de Tena. La etapa de la dictadura del general Primo de Rivera, que si bien en los aspectos morales tenía una censura bastante amplia, de manga ancha, en cambio en los aspectos políticos, pues cuidaba el que no se pasaran películas que tuvieran un carácter subversivo. Y a este efecto recuerdo que, por ejemplo, El acorazado Potemkin pues no se exhibió más que en cineclubs. Por otra parte, pues también existieron algunas películas, algunos filmes que echaron mano de la guerra de Marruecos. Entonces se vivía de una manera muy intensa. La guerra de Marruecos sería un asunto dramático repetido en nuestro cine mudo, uno de los pocos temas extraídos de la realidad de la época y el sentir de sus gentes. Marruecos fue la última aventura exterior de un ejército absurdo que contaba con un oficial cada 6 soldados. La guerra significó la muerte para miles de jóvenes y un esfuerzo económico agotador para un país arruinado. Además,
facilitó la militarización del Estado y permitió acercarse al poder a unos centuriones ansiosos de convertirse en salvadores de una patria puesta al borde del caos. Pero la guerra no sería nunca cuestionada desde la pantalla, ni la arcaica política colonialista que obedecía, ni las razones de su impopularidad. Tan solo se utilizaba como recurso trágico de los guionistas. El cine se centraría exclusivamente en la peripecia personal de los hijos y novios que marchaban en busca de la muerte a tierras africanas. Pero la guerra continuaba, había el sorteo forzoso para ir a Marruecos, que entristecía a muchos padres, naturalmente, y a muchos jóvenes, y luego vino la tentativa, el desastre de Anual, que sí causó una gran impresión, y recuerdo desfilar tropas que se mandaban con urgencia a Melilla, pues algunos soldados iban llorando, cosa que impresionaba mucho. En fin, sería ingenuo pensar que no había intención política en el tratamiento de un tema como la guerra de Marruecos, aunque solo fuera por la presentación de los militares como héroes salvadores. La Malcasada, un melodrama de toreros seductores e hijos abandonados que se hacía interminable, provocó un gran malestar político por ofrecer toda una galería de retratos de personajes exclusivamente de la derecha. Y las protestas de la prensa liberal obligarían a hacer cambios en su montaje, dando entrada a celebridades de sectores más moderados. Franco actuó muy bien en la película La Malcasada. Hizo un papel muy bueno de unas escenas tomando el té entre nosotros. La película es una caca. El mensaje final de aquel cine bélico era siempre el mismo: cantos al heroísmo, al espíritu de cruzada, a la entrega y el sacrificio ejemplares. En definitiva, la doctrina del Estado y los valores de la moral dominante. Las películas servían como elementos de propaganda en la retaguardia, ofreciendo el imposible consuelo de la gloria militar a quienes sufrían la pérdida en combate de un ser querido. Se unía mucho el heroísmo militar, el heroísmo de las guerras de África sobre todo, con la piedad. Había que ser católico y nacionalista
pero con poco énfasis, sino parecía todo tan natural que tenía que ser así, que no poníamos acento especial en aquello, era lo que vivíamos. La religión se presentaba como un elemento natural, como parte fundamental en la vida y las costumbres. Al final de los años 20, la Iglesia contaba con más de 30.000 curas, 20.000 monjes y 60.000 religiosas. Atesoraba numerosas propiedades agrarias e inmobiliarias y estaba presente en los medios de comunicación y la enseñanza. La Iglesia tenía gran fuerza y jugaba un papel social muy relevante. Y el cine lo aceptó plenamente, adoptando la piedad como norma argumental. En una España que se debatía entre la religiosidad y el anticlericalismo, para el cine los curas eran siempre intachables. La única visión anticlerical que hemos encontrado en nuestro cine mudo pertenece a una película clandestina, a un film pornográfico, que tampoco pretendía hacer crítica alguna de la Iglesia y sus gentes, sino que buscaba tan solo el morbo religioso, el escándalo fácil. Curiosamente, estas películas que nunca pudieron ser exhibidas en público porque habrían sido objeto de persecución legal, se rodaron con la aportación financiera de sectores de la derecha más clerical y se proyectaron secretamente en los círculos más íntimos del poder político. En fin, más allá de esta ingenua provocación, el retrato del poder de la Iglesia en la sociedad española del primer cuarto de siglo quedó como una asignatura pendiente para nuestro cine. La Iglesia tenía mucho poder y en España, que era fundamentalmente agraria, pues tenía que por ejemplo, los pueblos, el cura y el sargento de la Guardia Civil eran el poder fundamental, ¿no? Pero aquí en España mismo había una cantidad de migración de 3 pares de hostias, ¿no? La inmigración era válvula de escape de una situación resumida en estas cifras. 2 millones de campesinos sin tierras
y media España en manos de 20.000 propietarios. Y Andalucía antes, pues ya sabes lo que era, los trabajadores a trabajar todo el día, mal pagados, mal mirados y bueno, una miseria. Y estar con un gazpacho todo el día trabajando y por la noche un potajito. En las películas, los campesinos eran unos seres idealizados, felices, que aprovechaban cualquier ocasión para templar la guitarra. La desigualdad social, el atraso o el hambre no parecían empañar la tópica alegría de sus almas. Las cámaras no dejaron de reflejar la presencia de los caciques como personajes fundamentales en la España rural. Lo retrataron sin simpatía alguna, incluso denunciaron los excesos y arbitrariedades de su poder. A veces se veía a la Guardia Civil caminar junto al cacique y sus pistoleros sin que ello tampoco sirviera para esbozar crítica alguna. Las únicas detenciones que la policía efectuaba en la pantalla eran las de delincuentes comunes y toreros que se negaban a cumplir el ritual de la muerte con los astados. No se hablaba en absoluto de política, ¿no? Hacíamos las películas como podíamos y como queríamos, pero nada más, ¿no? El ambiente político, por ejemplo, que se ambienta ahora en todas las producciones y aparte de las producciones interiormente los estudios, eso no se había nunca. Hay una sola excepción notable en que el cine mudo español abordó un drama rural en el contexto real de abandono que el campo vivía. La aldea maldita. Realizada con sensibilidad poética y gran verismo, La aldea maldita tampoco pasaba de ser un melodrama bien ambientado, porque presentaba la tragedia de todo un pueblo como algo inevitable, por la que no cabía exigir responsabilidad política alguna, y centraba su discurso en cuestiones morales sobre el comportamiento de unos personajes fieles al más rancio conservadurismo de la Castilla profunda.
lo que el cine español estaba viviendo, su nivel de conciencia estaba muy alejado de la realidad. El cine, para la mayoría de los que estaban metidos en él, era un espectáculo todavía de feria, un espectáculo de barracón, era un espectáculo que tenía un consumo popular muy inmediato, sin mayores pretensiones, y por otra parte no hay que olvidar que los medios de producción estaban, y siguen estando en gran parte, en manos de la derecha. Era lógico, pues, que el cine se limitase a satisfacer los criterios de quienes pagaban y controlaban su producción. Criterios que eran los de una derecha ciega ante la urgencia de cambios sociales, obstinadamente ajena a los graves problemas del país y a las luchas emergentes. El cine retrató a una sociedad en decadencia que pretendía sobrevivir ignorando la turbulencia social que la rodeaba. Aquellas viejas películas aportan al menos un testimonio gráfico de la ensoñación política que vivía la burguesía de la época. Una época que terminaría trágicamente cuando la dramática realidad de España se impusiese sobre los sueños y la ficción del cine.